Saludos, bendito pueblo hermano de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús. Que la gracia y la paz estén con todos ustedes, deseando siempre y el sentir es de Dios, el cual quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos de todo corazón. Yo deseo, mediante la presencia de Dios, que cada enseñanza sea para que ilustre la luz de Cristo Jesús y podamos entender cuál es el camino a la vida eterna mientras tengamos el privilegio de estar en este cuerpo humano y poder hacer frutos dignos de arrepentimiento. Prosigamos, bendito pueblo de Dios, con las enseñanzas, las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Ayer en la enseñanza número 5 terminamos la parábola del sembrador y empezamos la parábola de la cizaña y el trigo. Continuemos, bendito pueblo de Dios, en esta enseñanza número 6, en San Mateo 13, por favor, y nos quedamos en el 26. Ayer expliqué yo el versículo 24. A los que van siguiendo pues estas enseñanzas, yo le pido y le ruego a todo el que quiera saber bien de las parábolas, que empiece desde la enseñanza número 1, porque damos una hora diaria y a veces en la hora pues no alcanzo yo a terminar una parábola, se queda a medias, pero la vamos concluyendo, la vamos terminando en enseñanza con enseñanza. Así que en el versículo 26 dice: cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y este es el trabajo de Satanás, este es el trabajo del otro rey. Son dos señores, uno que nos viene a dar vida y el otro que permite Dios y que lo dejó aquí en el planeta Tierra, como hemos visto en enseñanzas pasadas, para probar nuestra fe, para probar a ver si somos dignos. Y siempre todo cristiano, Dios nos ha dejado una mesa y Cristo Jesús para que todo cristiano que tiene fe y echa mano, ni la cizaña, ni Satanás, ni el enemigo que vino a sembrar la cizaña nos podrá hacer daño, pero lamentablemente está profetizando aquí Cristo Jesús. Acuérdense que había fariseos y también proféticamente para nuestros tiempos, para saber que dentro del cristianismo no nada más hay hijos de Dios, sino también Satanás ya los engañó y que parecen, como veíamos ayer, parecen siervos, parecen trigo, parece que tienen el fruto, pero no. Y eso lo viene a sembrar, así como Cristo Jesús vino a sembrar y vemos la parábola, también Satanás viene, y fíjese bien, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, porque desde el momento en que vino Cristo Jesús y nos trajo la lluvia, nos trajo la semilla, nos trajo el nuevo pacto, entonces dice en Apocalipsis que Satanás supo desde el momento en que Cristo Jesús resucitó y lo venció en la cruz. Satanás dice en Apocalipsis que sabe que tiene poco tiempo y se fue a hacer guerra contra los santos, con los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes la cizaña? ¿O de dónde salió la cizaña? Vinieron los siervos de Dios, es una parábola, es una comparativa. Los ángeles, claro que Dios sabe perfectamente, y Cristo Jesús, la parábola son para nosotros. Dios sabe todo lo que preparó, ¿verdad? Pero los siervos del Señor son los que le sirven, los que están en sus pies. Y una parábola, un ejemplo, vinieron a decirle: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla? ¿Qué no sembraste, bendito Padre, en el huerto árboles para que dieran fruto? ¿No sembraste y dejaste lluvia y dejaste tierra buena y dejaste todo para que diera bueno fruto? ¿De dónde pues salió esta mala hierba? Y quiero decirle también, bendito hermano y bendita hermana, que la cizaña y toda mala hierba crece, crece, y hay que estarla cortando y vuelve a crecer, y se corta y vuelve a crecer, mas no un árbol de fruto. Un árbol de fruto hay que cuidarlo, un árbol de fruto hay que esperar a que crezca, pero la hierba mala en los terrenos baldíos, en el campo, sin sembrarla en donde sea, sale. Bueno, dice entonces, él le dijo, y es una parábola, recuerde, un enemigo ha hecho esto,
Y los siervos dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Los ángeles son poderosos. Los ángeles son siervos de Dios, ¿verdad? Fíjese bien, ¿quieres que vaya? Un enemigo hizo esto. El enemigo de Dios desde un principio fue Lucifer en el momento que se levantó contra el pacto que Dios le estableció allá arriba en el cielo, y entonces Dios lo alejó y se convirtió en enemigo. De hecho, la palabra diablo, la palabra Satanás significa adversario. Y así como nuestro Señor Jesucristo, bendito hermano y bendita hermana, también era uno en aquel entonces, y era un rey malo, y era un rey antes de que existiera el ser humano, y era un rey bueno, así de igual manera quiero decirle que hoy hay muchos enemigos de Dios y hay pocos amigos de Cristo Jesús, porque se han multiplicado los hijos del diablo. Él ha sembrado cizaña y pocos son los hijos del reino de luz. Bueno, entonces, ¿quiere que la arranquemos? Y mira, él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Esto es muy importante, hermano. Yo voy a tratar de ser muy explícito en estas parábolas para dar por gracia lo que Dios me ha dado por gracia. Dios es perfecto. Dios es un ser que desde el momento que hizo el planeta Tierra y puso al ser humano en el huerto, y que no había pecado el ser humano y que era un amigo de Dios, ese era un ser espiritual y que tenía mandamientos de la obra, Dios permitió a su enemigo que ya estaba sin haber pecado en el hombre, permitió a ese enemigo que existe desde antes de millones de años de la creación del planeta Tierra y también del principio del ser humano, para probarnos. Porque mire, bendito hermano y bendita hermana, voy a decirle que allá en el cielo los ángeles fueron formados para adorar a Dios. Y yo digo, Señor, ¿por qué no nací así? ¿Por qué no nací allá arriba? Dice, porque a ti te voy a prometer, te prometo un trono, te prometo ser hijo, te prometo ser familia mía, ¿verdad? Aunque los ángeles son ministros, siervos, pero a mí me promete tesoros más grandes que a un ángel. Entonces, que a un ángel de arriba, porque aquí también son ángeles los servidores. Entonces es justo que Dios nos pruebe. Es justo que Dios hayamos nacido aquí en el planeta Tierra y que el planeta Tierra, para que pueda entender, Dios lo hizo para una preparación. Dice la palabra que somos extranjeros, que somos peregrinos, que somos gente de paso, que no somos de aquí. El cuerpo es de aquí, el soplo, lo que usted trae adentro y lo que yo traigo adentro es de allá arriba. Y eso va a regresar algún día allá arriba para un juicio. El cuerpo va a regresar, o mi traje, o mi casa, tabernáculo, como lo describe también en parábolas la Biblia, va a regresar al polvo. Entonces, yo siempre le he dicho, ¿no? Yo aquí es una preparación, es el kinder, es la primaria, es la secundaria, es la preparatoria y es la universidad, a ver quién llega allá arriba al reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasaría, bendito hermano y bendita hermana, si no existiera alguien, si Dios me da una palabra y no existiera alguien que me tratara de convencer a hacer lo contrario? ¿Qué pasaría? Pues no fuera probado, no podría estar en el fuego, no podría tener una forma. Entonces, por eso dice la palabra, amen a sus enemigos. También en Mateo, ¿verdad? Y yo antes no entendía eso. ¿Por qué voy a amar a mi enemigo? Porque es tu gimnasio, porque si te pega en la mejilla, pon la otra. Si te quitó la túnica, dale también la capa. Si te hizo muchas veces daño, perdónalo hasta 70 veces. Entonces, yo tengo que practicar para ir teniendo una forma y necesito, es una riqueza que Dios nos haya dejado al enemigo para ser formados. Por eso dice, no, déjala, porque si arrancas la cizaña y arrancas a los impíos y arrancas a los inicuos y arrancas a los hijos del diablo,
Entonces, ¿cómo voy a probar a mi pueblo? Entonces, ¿cuál va a ser su gimnasio? Entonces, cuando yo les digo que no los escuchen, que no coman su levadura, que no vayan y practiquen lo que ellos hacen, entonces déjalos, porque ellos los necesito para probar a los fieles, para probar a mi pueblo. Entonces, es por eso que la palabra de Dios en todo el Antiguo Testamento permitía a David, a Cristo Jesús, cómo rodeaban los impíos, cómo rodeaban los del pueblo y tentaban y ofertaban y trataban de hacer algún pacto para que se fueran con ellos, pero ahí está la fidelidad, probar la fidelidad. Entonces, necesitamos de la cizaña, necesitamos en este planeta Tierra para ser probados de una voz, de un adversario, de una seducción y de una mesa para que Dios pruebe nuestra fidelidad. Yo espero que vaya entendiendo. Entonces dice, fíjense bien, hablando de los falsos cristianos y de los verdaderos cristianos, no de los del mundo, porque en el momento en que yo practico el pecado, mi enemigo es Dios. Bien lo dice en Romanos 8, dice muy claramente que la enemistad con Dios está en la carne, que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, mas los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces yo me convierto en un pecador y voy a ir a predicar en contra de la cruz, en contra de la rectitud, en contra de la santidad, en contra de morir al mundo totalmente. Voy a predicar, ya eres salvo, voy a predicar y voy a hacer cizaña y voy a engañar a la gente y me voy a volver enemigo de Dios. Porque así lo dice la palabra. Todo aquel que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. Así que déjala crecer, dijo Dios, ¿verdad? Déjala crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Bueno, aquí ya está hablando de la llegada de Cristo Jesús. Y cuando dijo, déjenla crecer juntamente, es que Satanás da un crecimiento de poder, de sabiduría del mundo, es poderoso. También, así como Cristo Jesús le da poder y un crecimiento Dios a los que están en la cruz, un crecimiento espiritual, Satanás también da un crecimiento en la carne de poder, de sabiduría y de riquezas. Entonces, déjalas crecer juntamente. Yo espero que vaya entendiendo, bendito pueblo de Dios. Por eso, en el cristianismo, no todos son hijos de Dios. Ya sabemos que la semilla que cayó al lado del camino, la semilla que cayó en pedregal poco profundo y la que quedó, que cayó y los espinos la ahogaron, ¿verdad? Los afanes de este mundo, que son precisamente los cristianos que ya tienen años y terminaron en iglesias donde no hay trigo y donde hay pura cizaña y yacen un desorden. Entonces, déjenlas crecer juntas. Y aquí fíjense bien lo que dice. Hasta la siega. La siega es cuando venga nuestro Señor Jesucristo a pedir cuentas a todos, según la bendita palabra de Dios profética que nos habla en Daniel, en Ezequiel, en Apocalipsis y en muchos otros libros que nos habla apocalípticamente. Y al tiempo de la siega, tiempo que venga Cristo Jesús, yo diré a los segadores, porque Cristo Jesús viene con ángeles, viene con una hoz. La Biblia nos lo declara, que viene con ángeles. Yo diré, recojan primero la cizaña, lo que no dio fruto, a los diablos, a los demonios, y átenla en manojos para quemarla. Esto es profético, ¿verdad? Porque es una parábola, es un ejemplo de lo que va a venir. Habla del lago de fuego, habla de la perdición eterna. ¿Y qué pasa con el que fue trigo? ¿Qué pasa con los que no fuimos engañados y dimos de comer, dimos un alimento, estuvimos en las congregaciones dando el pan de Cristo Jesús sin levadura, dando y que hubo un crecimiento y que hubo una salud espiritual con este bendito trigo, que también como comparativa Dios habla de miel, habla de cebada, para siempre habla de maná, para dar siempre el entendimiento de que habla de la palabra de Dios. Entonces, bien,
dice, y recojan el trigo, recojan los que se dedicaron a dar al pobre, a los que se dedicaron a dar palabra en mi granero, que es la vida eterna. Alabado sea Dios. Esa es la parábola de la cizaña. Vamos con la parábola de la semilla de mostaza. Bien, otra parábola les refirió en el versículo 31 de San Mateo 13:31. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Voy a explicar bien para poder entender los demás versículos. Usted debe de saber perfectamente bien que la semilla de mostaza es la semilla más pequeña de todos los árboles. Es una semilla más o menos, si no la conoce, como la chía. Es una semillita negrita que apenas si se ve. Pero sabe que cuando es sepultada, cuando es enterrada y llega a crecer y llega a desarrollarse, es el árbol, uno de los árboles más grandes que hay, de los que dan fruto, el árbol de mostaza. Es un árbol muy grande. Entonces, esta parábola es así. Lo que el Señor Jesucristo nos dice es esto. Mira, si cuando te llegan con el Evangelio, que es el sembrador salió a sembrar, que fue Cristo, que es el Evangelio, como ya le expliqué. Son las buenas nuevas para poder entrar al reino de los cielos, para poder entrar a esta bendita dimensión, para poder entrar al camino de Cristo Jesús. ¿Qué me hizo entrar a mí? Me hizo entrar algún día que alguien por gracia fue y cumplió el mandamiento de Dios y con sus pies me llevó el Evangelio conforme lo constituyó nuestro Señor Jesucristo. Y entonces yo como empecé con ese granito, con esa pequeñita fe, porque todavía desconocía toda la Biblia. A mí nada más se me presentó el plan de salvación, que así se llama, ¿verdad? O así le han puesto, la salvación, y así, porque no podía yo tener más fe, porque no había leído toda la Biblia, ni había leído todo esto. Entonces, así dice la palabra de Dios, que si tu fe fuera como un granito de mostaza, el día de mañana serías el árbol más grande. Entonces, yo empiezo con esa fe a creer en la cruz, a creer en la muerte, a creer en la separación totalmente del mundo, a creer que Cristo Jesús me trajo un camino y a creer que el mundo está en pecado, que Satanás es lo que trae y que esta vida es nueva. Y entonces yo digo, ok, Señor, creo en el primer mensaje. Ya es la semilla de mostaza chiquita. Ahora, yo sigo viniendo a la palabra, y la palabra, como dicen Romanos, que una vez que yo ya me bauticé y empiezo a venir a la palabra, empieza a abundar el pecado, porque todo lo que hacía era malo. No había nada bueno. Todo lo que me enseñaban mis padres fue vano. Y la bendita palabra, al estar viniendo, pues me empezó a abundar el pecado, pero también dicen Romanos que empezó a abundar la gracia. De igual manera, para que yo, por fe, fuera haciendo cada mandamiento, y entonces esa chispita que salió de la tierra, la fui regando, o más bien me fueron regando, y Dios me fue dando crecimiento conforme fui creyendo, conforme me fue diciendo que era pecado, conforme la fe y la gracia que me fueron dados, fui practicando la justicia, la verdad, y entonces el árbol, cuando dice que el árbol será grandote, es cuando alcanza el ministerio. Es cuando usted ya es apóstol, maestro, profeta, evangelista, profetiza, diácono, diaconiza, o el ministerio que tenga, que sea en la obra, es porque usted tuvo una transformación, tuvo un discipulado y llegó a ser el árbol más grande. Pero no todos llegan. Recuerde, llegan las aves del cielo. Recuerda la parábola de la semilla. Pero aquí son los que llegan. Entonces, siempre en estas parábolas, si se fija, nos va inclinando a lo mismo. Entonces, el reino de los cielos en el 31 es semejante al grano de una mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, dice en el 32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, que el crecimiento lo da Dios, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Recuerde que los que tuvieron el privilegio
de escuchar a Dios sobre los simbolismos quitando el velo de Dios sobre los árboles que representa el sacerdocio. Bueno, pues el árbol más grande en una hortaliza o en un campo es el ciervo, es cuando ya está lavando pies, es cuando ya tiene el ministerio dado por Dios. Recuerden, no puesto por el hombre, es muy importante. Acuérdense que dice en Gálatas 1, apóstol, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, no de hombres ni por hombres. Porque también recuerde que vimos ya el afán en la enseñanza número 1 o 2, vimos lo que es el afán y dice la palabra que por más que me afane yo no puedo añadir un medio codo a mi estatura, que el crecimiento lo da Dios y habla del crecimiento espiritual. Entonces, el único que puede dar el crecimiento, así como en el planeta Tierra, a los árboles que nosotros conocemos físicamente, yo no les puedo dar crecimiento, yo nada más los riego, pero el crecimiento se los da Dios. De igual manera aquí, como parábolas y comparativas, es lo mismo. ¿A quién le da Dios crecimiento? Bueno, ya le dije, al que recibe la semilla con fe, es la más chiquita, viene a la palabra por años, va dejando el pecado, va practicando la verdad y se hace hasta alcanzar el ministerio. Recuerde que Pablo decía, ¿verdad? La vista puesta en la meta, pero no habla de la vida eterna. La meta, bendito hermano y bendita hermana, que debe de tener todo cristiano es el ministerio, es el amar al prójimo, porque ese es mi pase a la vida eterna. El trabajar en la obra de Dios, el trabajar en su campo. Ese es el pase, ese es el boleto a la vida eterna. Entonces, un árbol también bíblicamente, vamos a ver, ahorita le explico, se hace el árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ahora, ya le dije aquí que las aves del cielo, como el sol, como el león, como los árboles, como el trigo, tienen dos representaciones siempre, 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 siempre. Bien, la palabra de Dios dice, bendito hermano y bendita hermana, que cuando usted se bautiza, según Efesios 1, si no léalo, por ahí viene por Efesios 1:3, 1:4, que en el momento en que yo me bautizo, paso del plano terrenal al plano celestial y paso a ser un ser espiritual, y dice que Dios me sentó en los lugares celestiales. Y que también en Apocalipsis dice que todo aquel que se bautiza se le dieron las alas del gran águila, porque la serpiente está en el planeta Tierra, el trono de Satanás está en el planeta Tierra, a Satanás se le fueron quitadas las alas cuando Cristo Jesús venció en la cruz y se le dejó de llamar dragón y tuvo el simbolismo de serpiente y dijo, ahora te arrastrarás y comerás polvo, ese será tu alimento. Entonces yo en el momento que me bautizo dejo de ser de polvo, dejo de ser de carne y paso a ser un ser espiritual. Ahora bien, ¿a dónde tienen que venir los recién convertidos? ¿A dónde tienen que venir los pajaritos recién hechos? Al árbol que es el sacerdocio, a tener un reposo y a dar crías, porque el día de mañana nosotros, ayer éramos la mujer estéril, no dábamos hijos, ayer éramos una mujer que no le dábamos hijos a Dios, pero que ahora, por medio de la bendición y de la riqueza de la iglesia, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, diáconos, diaconisas, pues nuestro trabajo es precisamente que a nuestro árbol, a nuestra persona, lleguen como parábolas, ovejitas que tienen las alitas para que el día de mañana aniden. Y también en otras partes nos habla del árbol, que el árbol da una sombra y que todos los que vienen, imagínense, yo creo que lo ha leído, imagínense en un desierto cuando usted ya tiene 8 horas bajo el sol sin tomar agua y nada, 8 horas que son, ahí en el desierto yo estoy diciendo que son 40, 50 grados centígrados, que muchas veces no se imagina uno lo que es eso, 8 horas, y que ya se esté muriendo de sed y esté muriendo y que ya el sol lo hostigue y de repente encuentre un árbol en el desierto con sombra y con agua. No, pues digo, sería la mayor bendición. Así es todo el cristiano, o más bien todos los niños espirituales que encuentran una sana iglesia, que encuentran una verdadera iglesia, que encuentran un verdadero representante.
Vienen del desierto, como dice, cansado del camino, un desierto he cruzado. Y dicen así dicen las alabanzas, ¿no? Sin fuerzas es que he quedado, vengo a ti. Entonces, sumérgeme en las aguas de tu espíritu. Entonces, ojalá que vayamos entendiendo estas benditas parábolas, benditos hermanos, porque siempre nos habla de un crecimiento, siempre nos habla de todo el discipulado, siempre nos habla. Bueno, dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora bien, aquí otra vez también hay enseñanza porque hay que tener mucho cuidado con el leudado, porque la palabra de Dios nos dice que también una falsa doctrina, cuando se predica mentira, Dios nos enseña con parábolas que es una levadura, porque la levadura infla un pan. Le voy a explicar, mire, primeramente el primer término de la levadura. Yo recuerdo que algún tiempo Dios pues me dio una prueba y me dejó ahora sí con lo necesario económicamente para poder comer, pero tenía yo que estar buscando lugares en donde estuviera muy económica la verdura, la comida, porque si no, no me alcanzaba. Bueno, fue una prueba. Entonces, yo recuerdo que en la panadería, cuando iba yo a comprar algún pan dulce o algo, pues en una panadería vendían un pan de este tamaño por 5 pesos y en la otra vendían un pan chiquito por 10 pesos. Bien, pues yo por el hambre y para llenar mi panza compraba el otro, que era una porquería, porque le metían mucha levadura para que se viera bonito y se viera esponjado el pan, pero sabía horrible. El chiquito, que valía 10 pesos, cuando tuve oportunidad de comprarlo, era un pan muy sabroso. De igual manera, las prédicas, cuando Cristo Jesús dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, hablaba de su doctrina, que cuando habla un falso profeta, hace ver precioso el pan de Satanás. Lo hace ver grandote, casas, dinero, que ya ve que Satanás es astuto. ¿Qué le dijo a Eva? Vas a ser como Dios. Y el pan de Cristo es, toma tu cruz y sufre. Pero yo le digo una cosa, yo ya probé de los dos, pero el más rico es el de Cristo Jesús y es el que me da vida. Entonces, en la levadura. Ahora, en esta levadura es diferente, porque tiene dos simbolismos siempre, según el versículo que estemos leyendo, porque aquí habla del reino de los cielos. Ahora bien, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Una mujer representa hoy la iglesia, representa un cuerpo, representa el cuerpo de Cristo Jesús, la mujer que antes éramos estéril y que ahora le damos hijos a Dios. Pero fíjese bien, y la escondió en 3 medidas, o sea, la escondió no es por fuera, no es por fuera, sino la escondió por dentro, que es el Espíritu Santo, porque por dentro Dios nos hace ser grandes, Dios nos hace ser preciosos por dentro, no por fuera. Por fuera, a Cristo Jesús le decían que traía demonio, pero por dentro traía a su Padre y no podían ver la preciosura que tenía del pan, de la sabiduría. Ahora fíjense bien, y escondió en 3 medidas de harina. La harina representa trabajar también, ¿verdad? La harina representa, pues, harina de trigo, una harina buena, hasta que fue todo leudado. Ahora, por 3 medidas. Recuerde también que la salvación, el Espíritu Santo y el verdadero pan nos vino en 3 días. En 3 días que Cristo Jesús, acuérdense cuando digo Cristo Jesús, ven este templo, pues en 3 días yo lo voy a destruir, en 3 días voy a levantar un templo. Entonces, las 3 medidas es haber creído en la muerte y resurrección y haber tomado mi cruz. Eso representan las 3 medidas hasta que leudó, hasta que por dentro Dios me dio y me puso en el corazón toda la bendita palabra y la entendí. Yo espero que vaya entendiendo, bendito hermano y bendita hermana. Bueno, dice entonces, vamos a ver, permítame tantito. Este es el 13 hasta el 53, sí. Dice en el 34, todo esto habló Jesús.
por parábolas a la gente, por ejemplos terrenales. Ya vimos que son comparativas. Sin parábolas no les hablaba. Ya le expliqué por qué. ¿Por qué no les hablaba con parábolas? A ellos les era entender el reino de los cielos, y así los amaba Dios y los amaba Cristo, en lo que venía el Espíritu Santo. Dice, para que cuando se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ahora también ya un profeta del Antiguo Testamento, porque la Biblia es profética, ya había declarado cómo iba a venir a hablar el Hijo de Dios, cómo nos iba a hablar y para qué hablaba con parábolas. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, que fue los 3 años que Cristo Jesús estuvo caminando. Nada más que a muchas les ponen arriba parábolas y a otras no, porque también una parábola es la roca, también una parábola son las vírgenes, y hay muchos que no las consideran como parábolas. Lázaro y el rico es otra parábola, ¿verdad? Pero acuérdense bien, bendito hermano y bendita hermana, que la bendita Biblia, quiero decirle y quiero ser muy claro, no se encontró con capítulos ni con versículos en los rollos originales, ni se encontró con subtítulos, como ahorita estamos leyendo la parábola de cizaña del trigo, la parábola de la oveja perdida, que arriba tiene un subtítulo. Eso es puesto por el hombre, mucho después, porque la Biblia se leía corrida, no habían capítulos ni habían versículos. Eso investíguelo, ¿verdad? Investíguelo en internet para que vea que lo que le estoy hablando es verdad. Ya mucho después, por los años de 1600 o 1700, no recuerdo exactamente, pero mucho después, entonces se le pusieron capítulos y se le pusieron versículos para identificar y para facilitarnos más encontrar y discernir, no discernir, encontrar más rápido una enseñanza. Entonces, yo le digo entonces, bendito hermano, ahora abriré la palabra en parábolas de mi boca. Entonces hay muchas, por eso le decía, hay muchas que son parábolas que el hombre no identificó como parábolas, como Lázaro y el rico, que dicen que no es una parábola, es una parábola, porque como lo vamos a ver más adelante, y cuando lleguemos, que ya le expliqué yo también anteriormente, aunque no la tengo aquí, perdón, en las enseñanzas, porque nada más estoy enseñando las parábolas que estos seres humanos pusieron como parábolas. Pero cuando yo expliqué lo de Lázaro y el rico, muchos dicen que es verdad, que ocurrió. No es cierto, bendito hermano y bendita hermana. Nadie está todavía en el reino de los cielos, ni nadie está en el lago de fuego. No, tiene que haber un juicio. Todos los que han muerto, desde Adán y Eva hasta hoy, están dormidos. Bien, en el Antiguo Testamento, en el Seol, aquí en el Nuevo Testamento, arriba. Ahora abriré, esto ya es algo profético, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, aquí, como dijimos la vez pasada, ¿verdad? Que los profetas hubieran deseado que los que vivieron en el Antiguo Testamento hubieran deseado conocer estos misterios, hubieran deseado conocer estas cosas, pero las parábolas nos da a entender el reino, el nuevo pacto, lo que se necesita para crecer. Son muy entendibles cuando tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuál es el precio para alcanzar una estatura como lo estamos viendo? Entonces, alabado sea Dios, porque con estas parábolas nos estamos dando cuenta también de la apostasía, de que la mayoría de los cristianos que se autodenominan cristianos están engañados, y que pocos son los que verdaderamente dan al 30, al 60, o los que llegan a tener un crecimiento, como la parábola de la mostaza, o la levadura que escondió la mujer de Satanás también, que escondió la comida, que no permitió que le arrebataran la comida y la escondió, la guardó en su corazón, porque también esconder la bendita palabra de Dios es no practicar el pecado. Bien, dice entonces en el versículo 36, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, acercándose a él sus discípulos, y le dijeron, Señor, Señor, explícanos la parábola de la cizaña y del campo, la que acabamos de ver. Ahora mire bien,
Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es Dios y Cristo Jesús. Recuerde que en todo momento cuando la palabra exalta Hijo del Hombre, acuérdese que el que no confiese que Jesús vino en carne, el Hijo de Dios, el primogénito de toda la creación, el que no confiesa que vino en carne es el diablo. Entonces, siempre que aparece el Hijo del Hombre es porque nació engendrado por el Espíritu Santo de María, de mujer, y se le llamó hombre porque estuvo con nosotros en carne y en hueso. Entonces, Cristo Jesús fue el que bajó a sembrar el Evangelio. Fue el que nos dijo, nos habló del bautizo y del arrepentimiento. Dice, el campo es el mundo, es el Evangelio, es decir, es al campo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, el trabajo y la obra que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, porque así le dijo a los apóstoles, ¿verdad? Cuando Cristo Jesús murió y resucitó, y después de que les vino en el Pentecostés el Espíritu Santo como lenguas de fuego y repartió a cada uno, entonces Cristo Jesús se presentó y les dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. Ir a todo el mundo, ese es el campo, ir a todo el mundo. Entonces, esta es la herencia más hermosa que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Este es el campo que perdió Adán y Eva, como simbólicamente, ¿verdad? Porque Adán y Eva estaban en un paraíso que era trabajar para Dios, comiendo de todo árbol del huerto y también cuidando del huerto. De igual manera, bendito hermano, es eso que perdió Adán y Eva, Cristo Jesús nos los vuelve a dejar porque el campo es el trabajo a los que son del mundo. Amén, gloria a Dios. Ahora, el campo es el mundo. Ahora, Satanás, pues no quiere que haya vida, no quiere que haya fruto, no quiere que haya hijos de Dios, no quiere que demos la palabra, no quiere que haya fruto. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Y quién es hijo? Fíjese lo que dice en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios. San Juan 1:12. Recuerde que cuando Cristo Jesús se bautizó, dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Los hijos de Dios son los que somos seres espirituales. Cuando Jesús dijo, mi Padre está buscando adoradores de espíritu en espíritu, porque los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, los que son espirituales. Ahora, somos los que salimos del mundo. Y la cizaña, fíjese bien, son los hijos del diablo. Hermano y hermana, está hablando de los cristianos que se disfrazan. Está hablando de la cizaña, como yo se lo dije. Está hablando de los hijos del diablo que estuvieron en la cruz algún día, como se lo expliqué, y luego transgredieron el pacto y cambiaron la gloria de Dios por las cosas corruptibles, por las riquezas, por el engaño y las riquezas de Satanás. Ahora, lo dice muy claramente en 1 de Juan 3:10, 3:8, que los que practican el pecado refiriéndose a los cristianos son hijos del diablo. Y todo aquel cristiano que se bautizó conforme a la palabra y luego practicó el pecado, se vuelve mi enemigo. Y empiezan a contender y empiezan a llamarnos legalistas y empiezan a decirnos que tenemos demonio, etcétera. Eso ya lo hemos visto anteriormente. Yo nada más le explico quiénes son los enemigos. ¿Verdad? El enemigo. Ahora ya fíjese bien. Entonces hay dos señores. Cristo, que tiene hijos, Dios que tiene hijos y Satanás que tiene hijos. Ahora, el enemigo que la sembró es el diablo. En los corazones también, como yo siempre le he dicho, el ser humano nada más es un instrumento. Y yo por voluntad propia, cuando se me presentó la verdad, decido si entregarme a Dios o entregarme al diablo. Por eso la bendita palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría para un cristiano es el temor a Dios. ¿Y cuál es el temor? Que Dios me dice, si pecas, como Eva, te dejo y te expulso de mi campo, te expulso de mi cuerpo, vas a quedar, te expulso de mi presencia, te expulso del campo, vas a quedar sin mí. Ese es el temor. Entonces, hay muchos cristianos incrédulos que no creyeron y que hoy son hijos del diablo. Ahora, el diablo les sembró eso en su corazón, los engañó
Y hay muchas congregaciones, según esta parábola. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Como yo le dije, la ciega es cuando venga nuestro Señor Jesucristo, cuando ya concluya todo. Recuerde que Dios dijo, yo soy el alfa y el omega, lo que principié, no duden que lo voy a acabar algún día y que cada uno va a recibir su pago según las obras que haya hecho. Pero si estuvo Satanás en tu vida, pues diste cizaña, pero si tuviste el Espíritu Santo, entonces diste trigo, diste un alimento que dio vida, un alimento que crecieron las ovejitas. Dice, de manera que como se arranca la cizaña, y los campesinos, ¿verdad? Yo también, cuando voy a un lugarcito, ¿verdad? Que Dios me proveyó y que tengo unos árboles frutales ahí y cuando voy en tiempos de lluvia, híjole, ¿cómo crece la hierba? Y llego, pues, y me llevo a mis hermanas y las arrancan y hay chapulines y bueno, la quieren ahogar, sobre todo los árboles que van empezando. Pero déjala crecer junta, dijo Dios. Pero cuando yo venga, la voy a arrancar con los ángeles y se quema en el fuego. Así pasó con Lázaro y el rico. Acuérdense bien, como una parábola también. El rico fue llevado al fuego y Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Así será el fin de este siglo. Así será el fin de esta generación. Enviará el Hijo del Hombre, que es Cristo Jesús, y a su nombre gloria, porque su Padre le delegó toda autoridad y todo lo que existe se postra. Cristo Jesús tiene una voz de autoritaria y los ángeles y todos los que le amamos le servimos. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, fíjense bien, de su reino. Esto quiere decir, ¿se acuerda qué decía Juan el Bautista? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo le tengo una buena noticia y una mala noticia. Si usted se bautizó y entró por la puerta del redil y entró al reino de Dios y dejó de ser del mundo, la buena noticia es que si usted guardó el pacto de todo corazón y no fue un cristiano incrédulo, se va a ir a la vida eterna. Pero si usted se bautizó y empezó a practicar el pecado, también es del reino y esta maldición es para los que entramos al reino, sean buenos o sean malos, para los que tuvimos acceso a la voz del rey, porque entrar al reino es escuchar la voz del rey. Entonces mire lo que dice, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo primero. ¿Y quiénes son los que sirven de tropiezo? Bueno, pues yo le voy a decir, hermano, por favor, agarre su cruz, hermano, mire, este es el camino. Luego, no es cierto, hermano, Dios vino por pecadores, usted sí puede hacer esto, usted sí puede, y fueron tropiezo para los que verdaderamente trabajamos, para una vida santa, para una vida recta, para ser ovejitas en sacrificio santo y sagrado a Dios, y que todos los impíos y todas las iglesias malvadas que hay fueron tropiezo para muchos, porque a mí, bendito hermano y bendita hermana, me han arrebatado muchas ovejas los hijos del diablo que se dicen cristianos, pero algún día van a recibir su merecido todos estos, no nada más a los que me han arrebatado a mí, sino a todos los que han arrebatado en sanas iglesias y sirvieron de tropiezo. Y a los que hacen iniquidad. Aquí está, ¿verdad? Porque obviamente para ser piedra de tropiezo necesito ser un inicuo, necesito estar en pecado, necesito ser una virgen insensata. Y bueno, aquí está el fin de ellos, ¿verdad? También otra vez, yo le dije que en las parábolas íbamos a aprender mucho que la salvación sí se pierde. Fíjese lo que dice, y los echarán en el horno de fuego. O sea, es una parábola, recuerde, es una comparativa. Es el lago de fuego, es la segunda muerte. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y mira, a mí me espanta, bendito hermano y bendita hermana de Dios.
ahí será el lloro. Mire, más o menos para que podamos entender esto. Todo el mundo conoce al famoso Chapo Guzmán. Ese señor, cuando lo llevaban a las cárceles, se burlaba y salía porque tenía poder. Pero la última vez que lo agarraron, lo llevaron a una prisión imposible de escapar, y en una prisión donde sí es cárcel. Y ahí lloró. Ahí, cuando vio que era imposible escapar en la celdita que estaba y que no tenía derecho tampoco ni a salir, ni tenía derecho ni a ver familiares ni nada, entonces el Señor lloró. Y yo no dudo ni tantito que esté con el crujir de dientes arrepintiéndose, porque no está grande el Señor y se va a pudrir ahí. Digo, yo no juzgo a los del mundo, estoy poniendo un ejemplo, porque ese señor pobre tuvo demonios, yo no lo juzgo, estoy poniendo comparativas para que pueda entender esto. Así también, cuando venga Cristo, muchos cristianos van a llorar y van a decir, ¡ay, si me dieras otra oportunidad, Señor! Ahora sí creería, por favor, Señor. Van a llorar, pero no van a poder ya salir de ahí. Porque la oportunidad la tenemos por fe aquí en el planeta Tierra mientras estemos cristianos y cristianas. Y el crujir de dientes, que es simbólico, porque ahí no va a haber cuerpo, ahí no va a haber sangre, simbólico. Recuerda que estamos viendo parábolas, es me arrepiento y no puedo hacer nada. El dolor que va a haber ahí abajo. Dice en el versículo 43, y aquí está los que tomaron su cruz, aquí están los que padecieron, aquí están los que creyeron, aquí van a estar los legalistas, aquí van a estar los exagerados, aquí van a estar los vituperados, aquí van a estar los que nos decían que demonio teníamos, aquí van a estar, fíjense bien lo que dice, entonces los justos son los que no practicaron el pecado, los exagerados, los santitos, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y resplandecerán como el sol. Mire, ahorita somos luz, ahorita somos lamparitas, bíblicamente. Ustedes, dijo Dios hacía alumbre vuestra luz delante de los hombres, una lámpara no se enciende. Este cuerpo humano tiene, para que me pueda entender, un foquito de 20 watts. Pero cuando venga nuestro Señor Jesucristo, entonces voy a tener la llenura con un cuerpo incorruptible y voy a tener un foco de 1000 watts. Voy a ser poderoso. Voy a tener la llenura. Si aquí un ministro puede tener la llenura a la medida del cuerpo humano, del Espíritu Santo, pues allá va a ser 1000 veces más su bendita presencia, porque vamos a ser coiguales a Cristo. Vamos a ser seres poderosos. Pero fíjese bien, el que no se humilla aquí no será exaltado, mas el que aquí se exalta será humillado. Así es la palabra de Dios, así son las parábolas de Dios, que concuerdan con todas las demás enseñanzas que no son parábolas. Gloria a Dios. Bueno, bien, entonces dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, oiga. Ahora, ¿por qué dice el que tenga oídos para oír? Porque mire, yo me bauticé, dejé el oído de carne, dejé la vista de carne, y Dios me dio un oído espiritual para poder escuchar el lenguaje que antes no entendía. Pero si yo, bendito hermano y bendita hermana, peco, entonces se me quita el oído espiritual y voy a que me rasquen el oído como un ser carnal. Como dice en Timoteo, se amontonarán maestros según las concupiscencias de cada uno, los cuales rascarán el oído de carne, porque después de ser espirituales se convirtieron en carne. Entonces, ¿qué dice Cristo? El que no haya pecado, el que siga en la cruz, el que pueda escuchar mi lenguaje, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice o lo que Dios dice. Alabado sea Dios. Bien, vamos por favor con la parábola del tesoro escondido. En el 44 dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene
y compra aquel campo. Bien, el reino de los cielos es semejante, el reino de los cielos, no del planeta Tierra, del rey de allá arriba, a un tesoro escondido. Primero, un tesoro escondido en el campo. Primero analicemos. Un tesoro. ¿Quién no quisiera encontrarse un tesoro? Pucha, yo en su tiempo, antes de ser cristiano, pues me dediqué un tiempo a buscar tesoros y tenía detectores y mi sueño era encontrarme un barril o ya no un barril. Yo me conformaba ya pues con una ollita de este tamaño, 2 ollitas que ahorita representan con monedas de oro y plata, porque conozco un poco de numismática, representan por lo menos unos 10 o 15 millones de pesos o más. Una ollita chiquita, dependiendo de las monedas de oro y de la antigüedad que tengan. Entonces, mira, hermano y hermana, aquí vamos a hablar de los tesoros de Cristo, no de los de Satanás. Entonces, habla de un campo. ¿Se acuerda bíblicamente qué es el campo? Lo acabamos de ver por Cristo. ¿Qué dijo? El campo es el mundo. Ahora, cuando alguien entiende la palabra de Dios, que Cristo Jesús nos vino a regresar lo que perdió Adán y Eva, que es la obra de amor, es la obra al prójimo, es ir a predicar y hacer ovejitas y presentárselas al Señor. Cuando alguien entiende que Dios nos creó para ser sirvientes y que todo lo que diseñó Dios y todo lo que hizo Dios es para servirle y estar a sus pies, y que es un privilegio trabajar para el Creador, para el dueño, para el empresario más rico, el más poderoso que existe en todo el mundo, el único Dios y verdadero. Cuando uno entiende que Dios me está contratando y me está llamando para trabajar en su obra, fíjese bien, voy y vendo todo lo que tengo y lo escondo. No permito que Satanás me robe ese tesoro. No permito que Satanás me quite mi ministerio. No permito que Satanás me quite la bendición del campo que me trajo Cristo Jesús, que es la obra, que es predicar, que es el discipulado, porque eso me va a llevar a la vida eterna. Y entonces un sensato, alguien que se da cuenta de esto, va y vende todo lo que tiene. ¿Qué tenía yo? Pues mire, tenía negocios, tenía a mi hijo a la escuela, yo quería seguir estudiando, tenía enfocado, aunque fuera grande, terminar una profesión, ¿verdad? Tenía todo eso en mi corazón. Pues cuando tuve entendimiento, porque Dios me lo dio, porque creí, yo dije, wow, aquí hay un precio para este tesoro que es el ministerio, que es el campo que perdió Adán y Eva, que es el Edén. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a vender todo. Recuerde también lo que Jesús le dijo al rico. Señor, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Ve y vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres, porque con eso vas a comprar este tesoro. Con esto vas a comprar que seas digno de ser mi discípulo para que después seas un apóstol. Y así recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que Pedro, que Juan, que Tomás, que Bernabé y que todos los apóstoles y todos los que en el libro de los Hechos también se convirtieron, lo dejaron todo, absolutamente dejaron el mundo para ser dignos, porque no hay otra manera de comprar este campo. Usted va a decir, ¿el evangelio es gratuito? Claro, no se compra con dinero, pero sí se compra con sacrificio, porque en Romanos capítulo 12:1 dice que vuestro culto racional es poner nuestro cuerpo en sacrificio santo y agradable a Dios, y sacrificio es estar separados del mundo, separados de toda la vana manera de vivir y de toda la mesa de Satanás, para consagrar mi vida. Así que bendito hermano y bendita hermana, yo en las primeras enseñanzas, quitando el velo de Dios, le dije muy claramente que no había utilizado toda la bendita palabra de Dios para expresar y enseñar la apostasía y para enseñar un verdadero representante cuáles son los requisitos, pero sí se lo di a entender, no con estas parábolas, pero sí con muchas otras cosas, para que vea que la palabra siempre concuerda. Entonces, a esto se asemeja, ¿verdad? El hombre que ve. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que es el evangelio, que es el trabajo, que está escondido para muchos y es un misterio para muchos, el cual un hombre halla
El que lo haya es el que tiene entendimiento, el que no fue arrebatado la semilla, el que creyó, el que tuvo la fe como un granito de mostaza, es el que haya. Y mire, el que se da cuenta de esto, el que tiene entendimiento de estas cosas, entonces lo esconde de nuevo. Es esconderlo, ¿sabes qué, Satanás? No te lo doy. Y Satanás, mira, te voy a dar más, vas a ser poderoso, te subo a esta cumbre, pero dame, no quiero que trabajes en la obra de Dios, no quiero en eso, ven. No, lo esconde. No permite que el enemigo lo esconde, fíjese bien, y vende todo lo que tiene. Ahí está el precio, bendito hermano y bendita hermana. Y vende todo lo que tiene. Ahora, si usted tiene oídos, escuche, y si no, crea lo que Dios a mí me revela, se lo puedo comprobar con por lo menos 100 versículos bíblicos y le puedo hacer toda una enseñanza de un mes y medio, si gusta, para enseñarle lo que cuesta ser un representante y no nada más con este versículo, todo lo que se debe de dejar. Desde el Antiguo Testamento como una sombra estaban los sacrificios. Entonces, es un privilegio, como le vuelvo a repetir, que el Rey de Reyes y el Señor de Señores me haya regresado lo que perdió Adán y Eva, y donde ellos querían entrar y se pusieron 2 querubines para que no entraran, y que Cristo Jesús con su sangre me lo esté regresando, pero solamente el que tiene entendimiento paga ese precio de dejarlo todo para comprarlo. Dice, y compra aquel campo. Dice, y vende todo lo que tiene, todo, absolutamente todo. No se queda absolutamente con nada. Todo lo vende, bendito hermano y bendita hermana. Bueno, bendito sea Dios, pueblo de Dios, se ha ido la hora, se me ha ido el tiempo. Yo en cada parábola no me estoy dedicando a concordar con muchos versículos bíblicos y comprobarle porque no terminaríamos. Estas enseñanzas van dirigidas al que tiene conocimiento, al que sabe, ¿verdad? Que está, y al que no, pues que pida entendimiento, que Dios le dará al que tenga hambre. Así que yo espero que vaya entendiendo, bendito hermano y bendita hermana, y proseguiremos, si Dios quiere, mañana con la enseñanza número 7, con estas benditas parábolas. Que la gracia y la paz se queden en su corazón y en su persona y con los que lo rodean. Amén. Hasta mañana.